Capítulo 12. ¡Pum! ¡Que estalle todo! ¡Crash! ¡Boom! ¡Plam! ¡Que se caiga el mundo de una vez! Que el local se haga pedazos y la ropa jirones, que una nube de polvo ahogue las risas, que las vigas del techo aplasten a las hienas, que una pila de escombros lo cubra todo. Tan lejos en la memoria de Brena habían quedado los ojos de Juan. Mientras se cambiaba para irse, apenas podía creer que ese mismo día se hubiera levantado feliz, que hubiera caminado por la calle haciendo cabriolas, que se hubiera prometido aguantar con buen ánimo todo el día. El amor era hermoso y poderoso, pero el odio era más poderoso aún. Un rencor denso y sofocante se extendía por su pecho como una enfermedad infecciosa. Las imágenes de ternura que poblaban su mente esa mañana, delicadas margaritas cultivadas con esmero en la tierra de su conciencia, se marchitaban una a una, arrasadas por la lluvia ácida que había caído sin pausa la tarde entera. En su lugar crecían ahora retorcidas enredaderas abonadas por la ira. Brena se sentía invadida como si en su vientre se gestara una criatura monstruosa que le devoraba las entrañas. No había nada que hacer. Ellos habían ganado. Brena estaba demasiado abatida para seguir en ese empleo. Era tiempo de ponerse la ropa y volver a casa tragando bilis y dar todo por perdido y no volver nunca más y no saber nunca la verdad y dejar que esos infelices se rieran de ella y de su madre el resto de sus vidas. Y entonces todo habría sido en vano. Pero ¿qué otra cosa podía hacer? Era evidente que así no estaba avanzando nada. Estaba tan lejos de develar el misterio como el primer día. Había tenido más resultado conversando con su madre, con el juego de las rimitas, pero sabía que jamás llegaría al fondo de la verdad de ese modo. No le alcanzaría la paciencia y quién sabe si Alicia volvería a mostrarse tan comunicativa. En líneas generales, su madre cada vez estaba más lejos, más perdida en su delirio. Había que hacer algo drástico, urgente. Brena lo sentía a flor de piel. ¿Pero qué? ¿Qué? Necesitaba un consejo, una ayuda. Necesitaba escuchar una voz que no fuera la de su mente agitada. Metida dentro del probador, Brena recordó algunos ejercicios de respiración que había aprendido en sus clases de yoga. Inspiró, expiró y trató de apagar la mente, abstraerse de ese caudal de pensamientos torrentosos que la ahogaba. Se sentó en el suelo, cerró los ojos, respiró profundamente 1, 2, 3 veces. Y de a poco la máquina de su cabeza fue bajando de revoluciones. A medida que sus pensamientos se hacían más leves, sus sentidos se agudizaron. Empezó a escuchar distinto. Escuchó los latidos de su corazón. Escuchó los crujidos del piso de madera y los murmullos de sus compañeros hablando afuera. Inspiró y expiró una vez más. Concentrándose tan solo en el milagro del aire que entraba y salía, en la magia del oxígeno que alimentaba su cuerpo y renovaba sus tejidos. Comenzó a sentirse mejor y siguió escuchando el ritmo biológico de su propio ser, la música de la tierra girando sobre su eje, la melodía de las constelaciones en su baile universal. Y de pronto, mucho más cerca de ella, escuchó algo que la sacó de su trance. Una voz clarísima. No era la voz del destino. Era la voz de Adolfo. A mí tampoco me interesa hablar con vos.
El jefe estaba metido en el baño, tan embalado en una conversación telefónica que no se daba cuenta de que desde el probador se podía escuchar. Ajá, sí, cómo no. ¿Te podés callar? ¿Qué abogado ni qué carajo? Tu apelación te la vas a meter en el traste cuando escuches lo que tengo que decirte. Una información que para vos vale más que Vanity y que todo lo que le pagaste a los chupasangres. Cerrá el pico y abrí las orejas, por favor. Encontré lo que buscaste los últimos 18 años. Sí, las dos. La loca primero y la cría después. Entregadora resultó la vieja. Pero no seas sonsa. ¿Tengo pinta de secuestrador yo? Anda conmigo porque ella quiere. Siempre fui un imán para las pendejas. No, muy mal no. La tengo bastante consentida. Bueno, un poquito la jorobo, solo porque me recuerda mucho a vos. Tus mismos ojos de perra tiene. Pero deja de gritar, telenovela. Lo único que quiero es que anules el proceso y te digo dónde encontrarla. Mientras, va a seguir siendo mi noviecita. Pénsalo. Chao. Brenna se quedó en silencio. Estaba atónita. Trató de poner en orden lo que acababa de escuchar. 18 años. La loca primero y la cría después. ¿Era posible? Era más que posible, era evidente. Estaba hablando de su madre y de ella. ¿Pero con quién? ¿Quién la había buscado toda su vida y por qué? ¿Y qué era eso de la apelación? Algo parecía estar claro. Adolfo estaba intentando canjearla, entregársela a alguien que por alguna razón la buscaba. Brenna era una especie de rehén, moneda de cambio en alguna transacción siniestra de la que no entendía nada. Entonces, para eso le había dado trabajo. Para tenerla cerca. Y ella le había dejado todos sus datos, incluido teléfono y dirección. ¡Qué estúpida había sido! Brenna trató una vez más de calmarse. Salió del probador sin hacer ruido. Ya no quería esperar más. Era tiempo de descubrir la verdad. Salió de la tienda despidiéndose con la mano de Belén y Matías, que otra vez estaban peleando y no le prestaron atención. Pero no fue muy lejos. Se quedó allí, en esa misma esquina, escondida a la sombra de los edificios, acechando como un animal de presa, hasta que vio salir, caminando con su paso prepotente, al señor jefe. Y lo siguió, sin tener ningún plan establecido, pero sabiendo que no podía quedarse quieta. Caminó detrás de él, escondiéndose a cada paso. Como una amante celosa detrás de un marido infiel, Brenna se movió como una sombra tras los pasos de Adolfo. Manejando la distancia y ocultándose en los zaguanes, logró seguirlo sin ser descubierta, hasta que él se detuvo frente a un estacionamiento y entró. Ella se quedó esperando, alerta como un felino, sin pensar en nada, hasta que lo vio salir en un Fiat blanco, sucio, y sin vacilar, tomó un taxi y ordenó, como tantas veces había visto en las películas, «Siga a ese auto». El conductor obedeció sin hacer preguntas, y Brenna se acomodó en el asiento trasero sin apoyarse en el respaldo, con la vista clavada en el coche claro que serpenteaba entre las esquinas porteñas. Intentó trazar un plan de acción. Hasta ese momento solo había seguido un impulso, pero ¿qué pasaría cuando llegara a destino? ¿Lo seguiría hasta su casa? ¿Y entonces qué? ¿Lo encararía? ¿Le exigiría que le dijese todo? ¿Qué relación tenía con su madre? ¿Qué había pasado entre ellos? ¿Quién era la persona con la que había hablado y qué pretendía de ella? Aunque probablemente no obtendría nada, y esas mismas preguntas podría hacerlas en el local, evitando el acto psicópata de seguirlo hasta su casa. Pero ya estaba embarcada y no iba a echarse atrás. El Fiat se detuvo en la entrada de un edificio y la puerta de la cochera comenzó a abrirse, obedeciendo la señal invisible de un control remoto.
A 20 metros de distancia, Brena pagó el taxi y se bajó mortificada. ¿Cómo podía ser tan estúpida? ¿No había previsto que él entrase a su casa por la cochera y con esa simple acción escapaba de todos sus planes? Pensó en correr y pararse delante del auto, impidiéndole entrar, pero no se atrevió. Entonces, como nacida de su propia y truncada intención, una mujer alta surgió de la nada y se paró delante del coche con las piernas abiertas, apoyando las manos sobre el capot. Era de mediana edad, con el pelo muy corto como el de un hombre y una expresión entre feroz y compungida, si es eso posible. El coche tuvo que detenerse y su conductor salió, caminando despacio, aparentemente dueño de la situación. La mujer lo encaró agresivamente, gesticulando y moviendo los brazos con ansiosa brusquedad. Brena estaba muy lejos para oír lo que decían, pero era evidente que ella estaba reclamándole algo, que estaba furiosa, y él se gozaba de esa furia, ostentando una cruel calma. En un arranque de ira, ella lo tomó de las solapas y trató de sacudirlo o conmoverlo de algún modo, pero él tan solo le retiró las manos, se acomodó la chaqueta y con gesto autosuficiente volvió a entrar al auto e ingresó a la cochera. La mujer se quedó quieta unos segundos. Luego se sentó sobre las sucias baldosas de la vereda. Apoyó la espalda contra un poste y escondiendo la cara entre las manos se puso a llorar. Brena no sabía qué hacer, pero no era tiempo de dudar. Avanzó resueltamente hacia la mujer y jugó la única carta que tenía, la de la sinceridad. Hola, me llamo Brena, soy hija de Alicia Fontana. Durante la siguiente fracción de segundo el universo pareció congelarse. Solo los ojos de la mujer se movieron, pasando de grietas de llanto a pozos de asombro. Y menos de medio instante después tenía a Brena entre sus brazos y la apretaba contra sí con violenta ternura, musitando: «Vida mía, vidita, por fin». Capítulo 13. Había una vez un amor, un inmenso, grandísimo amor, un amor más fuerte que el mundo, más fuerte que la tierra, los mares y los cielos. Había una vez un hombre y una mujer, y una conexión de alma a alma, de sangre a sangre, de ser a ser. Una conexión que no necesitaba explicaciones, que se nutría de miradas silenciosas y secretos compartidos, que se expresaba en cada exhalación, en cada roce, en cada latido. Él era el mayor de 3 hermanos, el primogénito varón, rey de la familia. Buen mozo, emprendedor, decidido. Siempre supo lo que quería. Del liceo naval pasó a la escuela de pilotos. Se recibió con medalla de plata y a los 23 años ya volaba su primer Boeing. La vida militar no le interesaba y se dio de baja del ejército para especializarse en vuelos comerciales. Pronto consiguió trabajo en una línea aérea y comenzó a recorrer el mundo. Pero lo que más destacaba en él no era su carrera aeronáutica, sino su carácter. Era un hombre tan seductor que no había persona, animal o roca capaz de resistírsele. Tan amable, locuaz, tan frontal con todo el mundo que daba la impresión de haber nacido para ser precisamente quien era. No había en él un solo gesto que desentonara del conjunto. Sus amigos lo adoraban, y no había mujer que escapara a sus encantos, ni siquiera su hermana, la que lo seguía en edad, que lo quería con locura. Para sus padres era un orgullo, para su hermano más chico un ídolo. Ella era una chica un poco rara. Hablaba muy poco, no tenía familia, no contaba su historia, no se sabía bien quién era ni de dónde había salido.
Tenía el pelo negro azabache, espeso y brillante, y los ojos también negros, y también brillantes como 2 hematites. Él la conoció un otoño, nadie supo dónde, y la llevó a vivir con él casi inmediatamente. Ella dejó su trabajo y su vida anterior en un abrir y cerrar de ojos, sin huellas ni reparos, como si hubiese nacido el día en que se encontraron. No llevaba a la casa amigas ni parientes. Nunca hablaba de pasado ni de futuro. Parecía vivir en una dimensión distinta. Con su familia política se portó siempre de modo intachable. Era gentil y solícita, lista para ayudar en lo que fuera, pero siempre un poco distante. A veces hablaba sola o cantaba palabras de ningún idioma. Se pasaba las horas paseándose como un espíritu, mirando al cielo o a los marcos de las puertas, atenta a cosas que nadie más percibía. Se sorprendía cuando no pasaba nada y ni se alteraba ante los mayores imprevistos. Parecía estar hecha de una materia distinta de las demás personas, nutrirse de otras sustancias, vivir por otros motivos. Los padres de él estaban inquietos y la curiosidad generaba intrigas. ¿Quién sería en realidad esa figurita etérea que vagaba por la casa del hijo casi sin rozar el piso? Ellos soñaban, para su primogénito, una mujer más seria, más terrenal, que pensara en amueblar bien la casa, en criar buenos chicos. Pero ellos dos eran felices. Se pasaban mañanas enteras persiguiéndose por el jardín y cantando canciones que ellos mismos inventaban, haciendo rimas sin sentido y riéndose de cosas que nadie más entendía. Más de una vez llegó de sorpresa la madre de él y se encontró espectáculos inexplicables, como el piso de la cocina cubierto de harina y las huellas de los amantes marcadas en el polvo, o una docena de tenedores y cucharas pendiendo del techo con piolines, chocando entre ellos con el viento, sonando como la más disparatada orquesta. ¿Quién sabe si el rumor de la azafata no empezó en la familia de él? Un chisme inventado para separarlos. Pero ella era infinitamente perceptiva, nada fácil de engañar. Lo más probable es que fuera verdad, que él hubiera cedido a las tentaciones más comunes. Era un hombre de carne, después de todo, y los viajes en avión son largos, y las piernas de las azafatas también. Él amaba a su mujer, liviana y alada, con un amor total, como amaba el aire que llenaba sus pulmones, como amaba el cielo que surcaba en su nave. Y ella lo amaba más, lo amaba con un fervor difícil de imaginar al verla tan pálida y frágil. Lo amaba con una fuerza que no cabía en un cuerpo tan breve. Lo amaba con locura y fiereza, con carne y con venas. Solo él la volvía humana, solo él la clavaba a tierra. Solo con él era mujer, además de ángel. Pero él había sido hombre para otra, y el corazón de ella se hizo pedazos. Y su interior, que era blanco y suave, se llenó de púas y espinas, y sus deseos, que eran brillantes, se volvieron oscuros, y el amor que la llenaba se transformó en ira. Él estaba volando cuando ella lo supo todo, y una tormenta imposible azotó los cielos. Ella gritó como nadie nunca había gritado, y el avión cayó en medio del mar. Ni pilotos, ni azafatas, ni pasajeros sobrevivieron. La prensa catalogó el accidente de tragedia. Salió en los diarios durante meses. La justicia investigó. Se habló de negligencia. Muchos gerentes fueron despedidos. Toda la concesión de la aerolínea cambió de manos. Pero ella no quiso escuchar. Ella veía las cosas de otro modo y no podía negarlo. Se culpó a sí misma y solo a sí misma. Su corazón se apagó y se perdió para siempre. El hilo que la ataba a la realidad se hizo más fino
y ella escapó de la familia y de todos, y no dejó ningún dato, y nadie volvió a encontrarla. Y ella estaba embarazada, y su hija se llamó Brena. Capítulo 14. El té de jazmín siempre había sido su favorito. Brena lo bebía de a sorbitos pequeños porque estaba caliente, vaciando de a poco la delicada tacita japonesa sin asa, decorada con flores de loto, presumiblemente pintadas a mano. A las dos nos gusta el té de jazmín. Eso ya es una coincidencia, pensaba, mientras soplaba dentro de la taza. Y encontrar coincidencias era bastante necesario porque las cosas que esa mujer le había contado en el taxi camino a su casa eran demasiado fuertes, demasiado intensas y demasiado propias para bajarlas sin una taza de té. Toda la verdad, todas las respuestas que tanto había buscado habían llegado juntas y ahora se encontraba sentada sobre un almohadón con diseños hindúes frente a una mesa ratona en la casa agradablemente decorada de una mujer que decía llamarse Claudia, dedicarse a la escultura y ser su tía, la hermana de su padre. Llevo años buscándote, decía Claudia. Todos pensaban que era una locura, que ni siquiera tenía pruebas de que existieras. Cuando Alicia desapareció, nadie sabía que estuviera embarazada, solo yo. Pero mi corazón me decía que existías, que algo de mi hermano estaba vivo, que alguna vez te iba a encontrar. Lo que nunca pensé es que fuera gracias al asqueroso de mi ex esposo. ¿Vos estuviste casada con Adolfo? Sí, aunque no lo creas, una comete errores, sobre todo cuando es muy joven y está muy dolorida, como estuve yo alguna vez. Entonces, Matías es tu... No. Matías es hijo de la primera esposa de Adolfo. Siempre vivió con ella. Yo apenas lo conocí. Adolfo ya estaba separado cuando empezamos a noviar, unos meses antes del accidente. Y cuando murió tu papá, yo quedé hecha pomada. No, ni siquiera pomada, quedé como ida. Roberto era para mí... ¿Cómo explicarte? Yo era su hermanita, su protegida. No podía creer que no estaba más, no lo aceptaba. Maldije tanto, contra él, contra tu vieja, contra Dios, casi me vuelvo loca. Y Adolfo era lo único que me sacaba de ahí. Nos llevábamos bastante mal, pero yo no podía estar más en mi casa. Mi casa sin Roberto era la muerte en vida. Mis viejos no se recuperaban. Mamá lloraba todo el día. Papá no podía ni trabajar. Aníbal, el menor, andaba todo el día dado vuelta. Se metió en cada cosa. Yo estaba tan dolorida que no podía ni respirar. Me casé con Adolfo y fue peor, fue terrible. El tipo es un psicópata. Brena. Ay, es celoso. No me dejaba trabajar, no quería que modelara. Se ponía loco cada vez que mostraba mis obras. Estuve parada como artista un montón de tiempo. Todos mis trabajos de entonces eran variaciones sobre la cara de tu papá y ni siquiera eran buenos. ¿Los tenés acá? Solo sobrevivió uno. La mayor parte quedaron en el departamento que compartíamos con Adolfo. Los habrá destruido. Le encantaba romper cosas. ¿Y cómo hiciste para recuperarte y separarte? Claudia hizo un silencio. Parecía estar buscando cosas en su memoria o buscando el modo de expresarlas. Yo estaba encerrada en mi dolor, como en una cárcel. No podía salir. Pensaba en Roberto todo el tiempo. Repetía sus facciones una y otra vez, en arcilla, en madera, en todo lo que hacía. Hasta que un día terminé una escultura. Era un busto, como los que se hacen de los próceres, ¿viste? Pero de tu viejo, el mejor que hice.
Lo modelé primero a partir de un bloque en arcilla. Después lo cubrí con yeso. Hice un molde y lo llené de cemento. Mientras esperaba que el cemento secara, empecé a pensar en mí. ¿En qué quería para mi vida? ¿En qué cosas me hacían bien? ¿En cuáles me hacían mal? Por primera vez en tanto tiempo me acordé de que existía Claudia. Una semana habré tardado en cuajar el cemento. Y cuando estuvo seco, lo desmoldé. Y era él, era Roberto. Lo miré de un lado, lo miré del otro, y estaba bien. Y fue como que dije, ya está. Salí del taller, me metí debajo de la ducha y por primera vez desde el accidente sentí la cabeza clara. Fue como un despertar. Entonces pude mirar un poco a mi alrededor y dije, ¿qué hago acá? Y ahí nomás me fui. Dejé toda mi obra en lo de Adolfo, menos esa última, que es mi tesoro. Casi no me llevé ni ropa, pero ese busto sí. Paré en pensiones un par de días, dormí en casas de amigas, hasta que me fui rearmando. Después, más tranquila, pude volver a lo de los viejos y de a poco a la escultura. Mi mamá me ayudó mucho. Las cosas también mejoraron en casa. Aníbal dejó de tomar porquerías, mamá dejó de llorar todas las noches, el viejo retomó el laburo. El tiempo hace milagros, Brena. Yo no lo creía, pero es así. De pronto la cara de Claudia se iluminó. ¿Te gustaría verlo? Brena la miró desconcertada. Al busto, ¿querés verlo? Dale, seguime. Claudia se puso de pie y Brena la imitó, aunque sin entender muy bien a dónde podía seguirla. ¿En qué parte de ese dos ambientes tan reducido que se limitaba a un living con cocinita incluida y una habitación donde apenas cabía la cama, podía haber espacio para esculturas? Pero siguió a Claudia hasta una esquina del living donde la vio tomar un largo palo con un gancho en la punta, y habría llegado a asustarse si no miraba inmediatamente hacia arriba, donde una puerta trampa se abría dejando bajar una escalera de mano. Con un gesto de su brazo, Claudia la invitó a subir. Brena había descubierto tantas cosas ese día que ¿qué más podía sorprenderla? Subió detrás de Claudia hasta un pequeño desván atiborrado de piezas de distintos tamaños y materiales. La mayoría eran estudios de la anatomía humana, un pie de yeso, una mano de arcilla, una oreja de mármol, todos perfectamente cincelados. Pero Brena apenas tuvo tiempo de detenerse ante cada uno, porque Claudia avanzaba velozmente hacia el fondo del desván donde una pieza se encontraba sola sobre una repisa, apartada de las demás y cubierta por una sábana. Claudia la descubrió de un tirón y Brena no pudo contener un grito. Las cejas fuertes, la mandíbula recta, la nariz fina, la cara de su padre, la cara de Claudia, su cara. Capítulo 15. La tetera estaba vacía, la cabeza de Brena llena. De a poco las piezas iban cayendo en su sitio. Las historias que Claudia le contaba parecían salidas de un culebrón venezolano, pero ¿acaso toda la vida de Brena no era una especie de telenovela? Y ahora estaban en el episodio en que la chica recupera la memoria y descubre que es la heredera de una rica familia de terratenientes. Pero no había ningún golpe en la cabeza capaz de devolverle a Brena los recuerdos perdidos, los recuerdos de una vida que nunca había vivido. Solo conversando con Claudia podía ir reconstruyendo la historia. Cada anécdota que ella le contaba le daba más carne, más cuerpo y vida a su propio pasado. Durante las siguientes horas, Claudia habló de su familia, de sus padres y abuelos, de los años que vinieron después del accidente,
de la interminable batalla legal que representó su divorcio, de la dolorosa división de bienes, de la perfidia de los abogados, de lo injusto de la justicia. Así se enteró Brena de que el local donde trabajaba pertenecía en realidad a Claudia, que Adolfo había puesto Vanity cuando aún estaban casados, pero hoy no tenía ningún derecho sobre él, porque el acta de divorcio ya había salido y la corte le había dado la razón a Claudia. Esa propiedad era de ella, un bien heredado no ganancial, probado y certificado por un tribunal. En un plazo máximo de 60 días, del que quedaba menos de la mitad, el local tenía que estar vacío. Y lo mejor de todo es que allí podría Claudia concretar su único y postergado sueño: tener su propia tienda-taller de arte donde exhibir y vender sus esculturas con total comodidad. Entonces ese era el proceso del que hablaba Adolfo. Quería que renuncies a la propiedad de Vanity a cambio de decirte dónde encontrarme a mí. Exacto. Quería extorsionarme a través de vos. Él sabía lo mucho que yo busqué a Alicia. Me pasé años tratando de averiguar su paradero. Fui a varias ONG de esas que buscan personas. Puse carteles por la calle, todo. Pero tu madre se había esfumado en el aire sin dejar una sola huella. Adolfo habrá pensado que por un dato de ustedes yo era capaz de anular todo el juicio y regalarle el local. ¿Y lo ibas a hacer? No, perdóname, Brena, pero no. Me sonó a otra de sus mentiras. Podía traer cualquier chica y hacerla pasar por vos, y yo iba a perder el lugar por el que luché tantos años. Le dije que no, que se olvidara. ¿Eso hablaron hoy en la puerta de su casa? Sí, yo lo fui a buscar, porque me había llamado por teléfono, me había dicho que te encontró y que eras su novia. Eso me volvió loca. Le pedí a los gritos que me dijera dónde estabas, que te dejara en paz, pero me dijo que no lo iba a hacer hasta que yo pusiera el local a su nombre. Yo le dije que eso nunca. ¿Y qué te contestó? Que te dejó llorando. Me dijo que peor para mí, que me había dado la oportunidad de arreglar las cosas y yo la había rechazado. Por lo tanto, que me olvidara de todo, de encontrarte y de recuperar el local, que ahora iba a hacer algo mucho peor. ¿Qué puede ser mucho peor de lo que ya hizo? Vos no sabés cómo me torturó toda la semana. No entiendo por qué. Si el primer día le dejé mis datos personales, ya tenía lo que quería. Se estaría vengando de mí a través de vos. Él disfruta humillar a la gente. Querría quebrarte, hacerte renunciar. Seguramente no me llamó a mí hasta estar seguro de que vos no volverías al local para evitar el riesgo de que nos encontráramos. Lo que no se imaginó es que vos fueras tan fuerte, ni que fuera a perseguirlo hasta su casa. ¿Y a mamá cómo la habrá encontrado? No sé. ¿Ella anda mucho por la calle? Sale a pasear a veces, da vueltas, pero siempre vuelve. Y entonces se habrán cruzado. ¿Cambió mucho Alicia desde que vos eras chiquita? No, el pelo se le fue poniendo gris y algunas arrugas. Entonces él la reconoció. Y mamá lo reconoció también. Ella sabía con quién me estaba mandando. Supongo que en el fondo quería reencontrarme con la familia, no sé. Es todo tan raro. ¿Y ahora qué va a hacer Adolfo? ¿Qué puede ser mucho peor? No sé, a lo mejor amenazas nada más. Pero igual, cuídate, hija, no vuelvas ahí nunca. Capítulo 16. Era tarde ya cuando Brena se despidió de Claudia y emprendió el regreso a su casa. Su tía insistió en que se quedara a dormir o en pedirle un remis, pero ella se negó a ambas cosas. Quería caminar. Necesitaba mover las piernas y sentir el aire en la cara para asimilar todo lo que había ocurrido ese día. Pero a medida que las cuadras pasaban bajo sus pies, su pensamiento, en lugar de aclararse, se hacía más confuso.
A cada paso que daba, le costaba más aceptar esta nueva vida. De pronto tenía una familia, un abuelo, una abuela, la tía Claudia, un tío Aníbal, abuelo, abuela, tío, tía. Esas palabras no tenían sentido para ella. ¿Cómo iba a tener una familia la solitaria Brena? Brena, la autosuficiente, la que nunca necesitó a nadie, la que creció educada de a ratos por su madre, de a ratos por el viento, la que construyó su personalidad sobre ese aislamiento. Si hubiera tenido un tío o una tía, ella sería otra. Si no se hubiera sentido distinta desde la infancia, sin atreverse a invitar amiguitas a casa porque su mamá podía cambiar de estado de un momento a otro, sin atreverse a alejarse mucho porque tenía que cuidarla. No, Brena no podía tener una familia así de un día para el otro. Tendría que estar feliz y, sin embargo, se sentía más desolada que nunca. Ahora dudaba hasta de lo que era seguro. Ahora no sabía ni quién era ella. No, no podía ser. Ya era tarde. Ya había crecido así. No podía cambiar. Y todo era demasiado triste, demasiado injusto. No quería conocer a ninguna de esas personas, no quería oír hablar de ese pasado. Tenía la cabeza revuelta y el cerebro le latía, el corazón le temblaba y el piso se movía debajo de sus pies. Algo en ella rechazaba toda esa información nueva. Le parecía un cuento, una película, una historia ajena. Se repetía que era real, que esa era su vida, la que había estado perdida tanto tiempo. Pero ahora podía recuperarla y empezar de nuevo. Tendría que estar feliz. Sin embargo, entró a su casa en silencio. Todo estaba como de costumbre. El torbellino que la acosaba seguía, como siempre, dentro de ella misma, mientras el resto del mundo se mantenía plácido. Su madre dormía en la cama casi sin deshacer. Su respiración era tranquila y monótona. Brena la miró en silencio. ¿Qué iba a pasar con ella ahora? ¿Cómo tomaría el reencuentro con esas personas de las que había huido tantos años atrás? ¿La ayudaría a volver en sí? Era muy dudoso. Probablemente la haría terminar de extraviarse. Se volvería loca del todo y Brena ya no tendría madre. Madre, lo único que a pesar de todo nunca le había faltado. Mirando dormir a Alicia, Brena empezó a llorar. Los recuerdos de su vida desfilaban delante de sus ojos como en una pantalla. Todos esos años solas, juntas, haciéndole frente a un mundo que nunca se había mostrado hospitalario, que nunca había sido lugar para ellas. Pero se tenían la una a la otra y siempre había sido ellas dos. ¿Y ahora? ¿Qué iba a pasar ahora? De pronto, Brena se sintió una traidora, una desagradecida que, cansada de las dificultades, cansada de pelearlas desde su bando, se refugiaba en el enemigo. Después de todo, Alicia se había alejado de esa familia, había cortado lazos y por algo sería. Claudia parecía buena, pero no podía saberse. Ella misma le había contado que no querían mucho a Alicia, que siempre les había parecido rara. Y si Alicia era rara, Brena era rarísima. ¿Por qué iban a quererla a ella? Entonces su mente dio un vuelco y vio todo al revés. El feliz reencuentro se convirtió en una trampa, una emboscada en la que estaban metidos el jefe y los empleados y Claudia y toda esa familia juntos contra ella y su madre. Brena y Alicia estaban bien hasta entonces, ocultas, seguras. Y ahora las habían encontrado. Y quién sabe qué querrían, cómo serían esas personas y qué podían hacerles. Un impulso casi irrefrenable corrió por su cuerpo. Quería despertar a su madre, hacer un bolso, meterla en un micro y escaparse a cualquier lado donde nadie las conociera y empezar de nuevo. Pero Alicia dormía tan tranquilamente y su respiración era tan calma que no se atrevió a interrumpirla. Mamá, sufriste tanto.
tu amor muerto en un accidente y vos, pobrecita, culpándote y soportando el odio de tus suegros. Quizá fueron ellos quienes te volvieron loca. Vos eras frágil y estabas enamorada, y cuando él falleció, toda tu familia política se te puso en contra y te acusaron de bruja. Esos malditos, esa familia cercenada que buscaba venganza. Pero, ¿cómo saberlo? Y si fueran buenas personas que pudieran ayudarla, ¿cómo podía creer o descreer cualquier cosa si todo en lo que había confiado era mentira? Si hasta las leyes de la física parecían dudosas. Entonces su mente dio otro vuelco y la realidad entera se sacudió a su alrededor. ¿Y si...? No podía pensarlo, pero ya lo había hecho. ¿Y si realmente había sido su madre quien hizo caer el avión? Entonces los andamios de la razón se doblaron y su entendimiento del mundo se cayó en pedazos. Vio a la vida escurrirse por los bordes de lo explicable y dejó de diferenciar lo posible de lo imposible. Y bajo esta nueva luz analizó los hechos y se preguntó si su madre sería en verdad una bruja y si no lo sería también ella. Entonces ya no supo nada. Ya no confiaba en Claudia, ni en su madre, ni en sí misma. Ya no confiaba en el destino, ni en Dios, ni en nada. Ya no diferenciaba realidad de fantasía, ni obvio de absurdo. Dentro de su vientre las mariposas revoloteaban con alas de fuego y una energía que le quemaba la sangre empezó a fluir por su cuerpo. Salió de su casa corriendo. Capítulo 17. El aire se está poniendo frío. Lo sé porque el vello de mis brazos se eriza para generar calor. Una conducta típicamente mamífera. Entonces hay otra certeza. Soy un mamífero. Gotitas de rocío se condensan sobre los vidrios de los autos. El amanecer debe estar cerca. Soy un mamífero. Tengo frío, sale el sol. Brena miró la larga calle vacía y no le creyó. ¿Qué la hacía real? ¿Qué la diferenciaba de un sueño? Mirándola bien, parecía bastante inventada, salida de la paleta de un pobre pintor miope. Observó un rato el viejo cuadro compuesto de grises y sepias que alguien había llamado ciudad o realidad y preguntó en voz alta: ¿por qué no elegiste colores más lindos? Si una voz hubiese surgido de entre las nubes para contestarle, le habría parecido igual de lógico que el silencio. Pero no hubo respuesta, ni eco, ni rayo, ni nada. Había pasado muchas horas vagando, pero no se sentía cansada. Hacía varias noches que no dormía tranquila y se encontraba un paso más allá del sueño, en ese limbo entre la vigilia y la inconsciencia que sobreviene al insomnio. Calculó las horas que había pasado sin comer y dedujo que debía de tener hambre. Pero lo curioso es que no la sentía en el cuerpo. Pensó con una sonrisa que quizás ya no necesitaría volver a dormir ni comer nunca, que solo vagaría por la ciudad anestesiada, observando los paisajes como una galería de arte. Un reguero de agua corría lentamente por el cordón de la vereda. Las gotas se iban uniendo unas con otras mientras resbalaban por la suave pendiente de baldosas, tomando la forma de las grietas, estancándose por momentos para volver a correr, empujadas por el peso de nuevas gotas. Ahí estaba el arte verdadero, ahí los máximos secretos de la vida. Brena no sabía si se había vuelto sabia o idiota. Todo le daba lo mismo: volver a casa con su madre y su vida de siempre, volver con Claudia, conocer a su nueva familia, empezar una vida nueva, o no volver nunca a ningún lado. Ser como la gota de agua
que es empujada por otra gota y solo dejarse llevar. Solo una pincelada más de un cuadro gigantesco sobre el que no tenía influencia alguna. Se había vuelto tan liviana, casi inexistente. Si nadie nunca más me ve ni me oye, será como si nunca hubiese existido. Si solo me recuesto en la calle y me uno al asfalto, ¿habrá alguna diferencia? ¿Agregará algo a la composición del cuadro? Nada significa más que otra cosa. Mi vida es un trazo insignificante. Un avión surcó el cielo y Brena se preguntó si podría hacerlo caer. ¿Por qué se caen los aviones? Quería despertar de ese sueño absurdo que llamaba conciencia, mirar a Dios a los ojos y pedirle una explicación, decirle: ya no creo en tus mentiras, basta, me rindo, no juego más. Viajar en un avión, caer en avión, morir, todo es lo mismo, nada es real. Ninguna cosa vale más que otra. La vida solitaria o la vida en familia, todo es lo mismo, falso sueño. Todas las palabras son cómplices del engaño, todos los cuadros también. El arte imita la vida y la vida es mentira. Ni un instante fue real, nada. ¿Y Juan? Juan. De pronto ese nombre empezó a flotar por encima de todo lo demás, brillante, luminoso, completamente real. La mirada de Juan, la textura del corderoy de su saco, las manos de Juan, las cosas que le hicieron sentir las manos de Juan, la sonrisa de Juan, Dios, la sonrisa de Juan. Que el universo entero desapareciera daba lo mismo, pero que se salve la sonrisa de Juan. Él importaba, él sí importaba más que nada. Existiera o no existiera todo lo demás, esas horas que habían pasado juntos. La vida entera podría ser una ilusión, pero Juan había sonreído por ella y para ella y nada más. Y ese pedazo de tiempo compartido justificaba todo. Todo el gris, toda la basura, todas las palomas aplastadas por los autos, porque Juan era la certeza y su sonrisa la verdad misma. Entonces, como un relámpago, la lucidez volvió a la mente de Brena. La niebla en la que había estado sumida toda la noche se disipó, limpiamente cortada por el recuerdo de Juan. Si se pasaba el resto de su vida divagando, caminando por calles desconocidas, preguntándose por el sentido de la existencia, no volvería a ver a Juan. Y Juan iba a pasar a buscarla ese mismo día por el local. Así lo habían arreglado. Brena sacudió la cabeza como recién levantada. No importaba para que nada fuera cierto, porque tenía un objetivo, una meta de dientes blancos y labios rosados. Si todo era sueño, quería soñar con Juan. Se alisó la ropa y empezó a caminar hacia Vanity. Capítulo 18. Vanity seguía allí, en su sitio. Nada había cambiado desde el día anterior y sin embargo para Brena todo era distinto. Ese local era después de todo propiedad de su familia, en el caso que aceptara a esa familia. Pero no quería pensar en ello todavía. Temía volver a perderse en los laberintos de la duda. El agotamiento físico y mental de la noche en vela comenzaba a caerle encima y solo quería que las horas pasaran deprisa para que Juan llegara a buscarla, para perderse en él y olvidarlo todo. Quería entregarse al amor sin historias, que fuera él su familia, su destino, su mundo, que todo lo anterior desapareciese, sus penas, sus cavilaciones, sus demonios. No quería contarle nada, que la amara sin preguntas, sin madres, sin aviones, sin retazos del pasado que dañaran su presente. Pero el presente no era Juan. Juan estaba a pocas horas, es cierto, pero el verdadero presente en ese instante era la puerta de Vanity. El día de trabajo ya había empezado y adentro los empleados se movían como siempre.
Brena no pensaba entrar a trabajar, pero tampoco quería volver a su casa. Decidió que lo mejor sería sentarse en un café cercano a dejar transcurrir las horas. Cerca del horario de salida, cuando el jefe solía aparecer, entraría, avisaría de su renuncia, cobraría por sus días de trabajo, le escupiría la cara y se iría feliz y campante del brazo de Juan, dejando a esos malditos con la boca abierta. Se sentó en un bar cercano y esperó. Tomó varios cafés con leche, hizo figuras de origami con las servilletas, quiso mirar el televisor, sintonizado en un noticiero primero, en un partido de fútbol después, pero ninguno de los dos captó su atención. Todavía faltaban 2 horas para el horario de salida, cuando no pudo más con su impaciencia y decidió entrar a Vanity. Se suponía que sería su día de gloria, cuando se vengaría de todos, pero le bastó cruzar la puerta para volver a sentirse encerrada en ese cúmulo de maldad. Belén la recibió con insultos y malas maneras. ¿Cómo se atrevía a llegar a esta hora? Había sido un día terrible y ella no había estado allí para ayudar. Brena se aguantó de responder. Todo en ella quería estallar, pero sería un desperdicio de pólvora hacerlo delante de Belén sola. El jefe tenía que estar ahí cuando el estallido ocurriera y Belén había corroborado que vendría a la hora de cerrar. Brena recordaba las amenazas de Adolfo y las recomendaciones de Claudia de no volver a pisar el local, pero su deseo de venganza era más fuerte. Deseaba con todo su corazón enfrentar a ese hombre horrible, gritarle en la cara que sabía la verdad, que ese local era de su familia, que el que se iba a quedar sin trabajo era él, y el inútil de su hijo y la bruta de su nuera, que él perdía y ella ganaba. Brena no paraba de recrear esa escena en su mente y no podía esperar para llevarla a cabo. Solo faltaban unos minutos más. Tic-tac hacia el reloj, tic-tac, tic-tac. Pero cada minuto con Belén era una tortura. Brena había pensado que con las experiencias intensas que había vivido, con las nuevas verdades que conocía y la nueva realidad que habitaba, los insultos de Belén serían tan inofensivos como la picadura de un mosquito para un crucificado. Pero hay que estar clavado de pies y manos para saber cuánto molesta ese mosquito. La falta de sueño la había proyectado a un estado de irritabilidad tan alto que hasta los más primitivos empujones de su compañera le hacían calentar la sangre. ¿Cómo podía esa mujer continuar con su teatrito, con todo lo que a ella le estaba pasando? Brena estaba pasada de emociones. La bola de odio en sus tripas la estaba hiriendo con más claridad que nunca. Era como una esfera de hierro incandescente con bordes dentados que giraban dentro de ella carcomiendo sus entrañas, que crecía y crecía queriendo salir por sus poros. Se consolaba saboreando por anticipado la escena que comenzaría con la llegada de Adolfo. Deseaba lanzar sobre él toda la furia que invadía sus entrañas, pero se encontraba tan herida, tan cegada, que empezó a dudar de poder traducirla a palabras. Su odio era una masa fluida y amorfa, que se negaba a partirse y encasillarse para caber en los compartimientos de la lengua. Era un odio sin puntos ni comas, un odio sin sintaxis, un odio absoluto. Tic-tac hacía su odio, tic-tac. Y de pronto ese viernes fue demasiado. Todo pareció ocurrir en cámara lenta. Matías entraba al negocio y la saludaba con un beso. Belén hervía de celos y la empujaba. Detrás de su hijo entraba Adolfo y Brena quería insultarlo, gritarle todo lo que había pensado, pero no podía. Estaba atragantada, muda. Entonces los acontecimientos se precipitaron.
Al mismo tiempo que Juan se acercaba por la avenida, silbando bajito una canción olvidada, Belén le propinaba a su novio un tremendo cachetazo. En ese momento en que Juan se acercaba a la vidriera de Vanity y miraba hacia adentro buscando a Brena, Matías, enojadísimo, decidía desquitarse del cachetazo tomando a Brena por la fuerza y estampándole un repugnante beso en los labios. En el instante en que Juan abría la boca sorprendido y Brena se sacudía para soltarse, Belén se acercaba gritando: ¡Puta! ¡Puta! ¡Sos una puta igual que tu vieja! Y en la fracción de segundo en la que Brena comprendía que ya había sido demasiado, que ya no tenía control sobre su odio y que podía pasar cualquier cosa, Adolfo sentenciaba: no solo son putas, son brujas las dos. Y entonces estalló y todo voló por el aire y hubo fuego y ruido y sangre y donde había un local de ropa hubo una montaña de escombros. Capítulo 19. Paz, una paz nueva, desconocida, paz adentro. Brena abrió los ojos, vio claridad, recordó que era una persona y comprobó que estaba viva. Volvió a dormir. Cuando abrió los ojos de nuevo se sentía un poco más consciente. Alguien tenía agarrada su mano y sonreía. Mamá, pensó, pero después miró mejor y reconoció las facciones rígidas pero dulces, la mirada cariñosa de Claudia. Quiso hablar, pero no le salió la voz. Claudia la calmó con un gesto. No te esfuerces, chiquita, descansa. Brena se dejó caer de nuevo en sus blancos y mullidos sueños. Cuando despertó por tercera vez estaba sola. Era de noche, a juzgar por la oscuridad que envolvía la habitación. Trató de incorporarse, pero un dolor punzante en el muslo derecho se lo impidió. Todo su cuerpo estaba sumamente débil. «Mamá», musitó sin saber por qué. «Claudia», llamó después, y solo obtuvo silencio por respuesta. Entonces lloró. Lloró y continuó llorando. Por ella, por su madre, por la soledad, por el dolor en su pierna y por algo horrible que aún no podía recordar del todo, pero sabía que estaba allí. Lloró y lloró hasta que no tuvo más lágrimas y volvió a dormir. Cuando despertó esa mañana ya estaba lúcida y lo recordaba todo. Claudia estaba a su lado, leyendo una revista. «Claudia», llamó. «¿Qué pasó?» «Tranquila, hijita, descansa», contestó ella con voz calma. Pero Brena ya había descansado bastante y con la lucidez había vuelto a la angustia. Recordaba el local, el odio, la explosión. Algo era evidente en primer término. La bola de fuego ya no estaba allí. Adentro de Brena reinaba una paz dulce y mullida, pero en su cabeza se agolpaban las dudas. «Contame, ¿qué pasó? ¿Lo hice explotar?» Claudia se echó a reír. «¿Qué hiciste qué?» «El local, Vanity, estalló, ¿no es cierto?» «Es cierto, y una viga del techo cayó sobre tu pierna derecha. Te operaron 3 veces, pero ya estás bien. Dicen los médicos que tuviste mucha suerte, que en 1 semana ya vas a poder caminar y en 2 meses vas a estar perfecta, trotando como un potrillo». Brena pensó en un potrillo y no pudo evitar una sonrisa. Trató de mover la pierna, pero estaba inmovilizada por una férula. «Paciencia», le dijo Claudia, «tenés que hacer reposo». «¿Y los demás? ¿Belén y Adolfo y Matías?» La expresión de Claudia se ensombreció y sus ojos apuntaron a un rincón. Después al piso. No tuvieron tanta suerte.
Los dos chicos van a estar bien. Sus heridas son bastante más graves que la tuya, pero ya están fuera de peligro. Adolfo no sobrevivió. ¡Lo maté!, gritó Brena con la cara compungida por la angustia. ¿Qué? ¿Qué decís, loquita? Todavía estás medio groggy vos. ¡La explosión! ¡Fue culpa mía! ¡Fui yo! No digas tonterías, Brena. ¿Qué vas a haber tenido que ver vos con eso? Adolfo fue, está clarísimo. Yo no hice caso a sus extorsiones y no le quedó más remedio que hacer algo mucho peor. Había sacado un seguro contra accidentes hacía un mes. Lo tenía todo planeado desde antes de que aparecieras vos. Seguramente lo pospuso unos días cuando te encontró. Trató de jugar otra carta, pero como no le funcionó, volvió al plan original. ¿Cómo? ¿Adolfo hizo explotar su propio local? Mi local. Lo que no entiendo es cómo quedó él atrapado en su propia trampa. Debe de haber usado una de esas bombas que tienen relojes y explotó antes de tiempo, no sé. Nunca vi algo así fuera de las películas. La policía está investigando qué tipo de explosivos usó. Todavía no encontraron nada. Pero Claudia, ¿cómo? ¿Cómo va a haber hecho explotar el lugar estando él ahí? Y su hijo también. No, es imposible. No es imposible, es idiota. Bah, era un idiota, que en paz descanse. Mentira, que no descanse ni muerto, ese hijo de perra, que casi me quita a mi sobrina. ¿Le habrá fallado algún cálculo? Vaya a saber. Pero eso es asunto de los detectives, no nuestro. Lo que importa ahora es que descanses y te repongas. Vamos a tener mucho trabajo para reconstruir el local y abrir la tienda de arte que las dos soñamos. Mirá, ahí te traen la comida. En efecto, una enfermera rubia y sonriente entraba a la habitación con una bandeja en la mano. Era pescado y papas hervidas, típica comida de hospital que Brena engulló con gusto y apetito. Cuando se hubo terminado el flancito de postre, se sentía francamente bien. Si no fuera por el dolor en el muslo, se habría levantado para mirar por la ventana. ¿Cómo está el día? Hermoso, un sol radiante, pero vos no podés salir. Tenés 48 horas más de internación. ¿Sabés que dormiste 4 días seguidos? Brena lo creía y se sentía recobrar fuerzas a cada minuto. Entonces, ¿había sido una bomba o algo parecido? Había sido Adolfo y no ella. Explosivos y no brujería. Brena no lo creía del todo. Recordaba la bola de fuego en su estómago y el instante en que se sintió excedida por un odio que ya no le cabía dentro. No podía evitar extender la explosión como consecuencia de todo lo que había pasado. No podía desligarla de sí misma. Pero por el momento las explicaciones de Claudia la satisfacían más y la dejaban tranquila. La bola de fuego ya no estaba allí y parecía no haber dejado rastro alguno. Alguien golpeó la puerta y entró. Era Alicia. Brena y su mamá se abrazaron largamente y se miraron a los ojos un buen rato, acariciándose las mejillas. Alicia lucía bien, bastante lúcida, aunque silenciosa. Le cambiaron el tratamiento. Tu mamá sufrió un shock cuando se enteró de lo que había pasado y estuvo internada también. Ahora la atiende un psiquiatra de confianza mío. Vas a ver cómo va a empezar a mejorar. Anduvo bastante callada todos estos días, pero con la medicación que empezó a tomar ahora, más nuestros cuidados, estoy segura de que en unos meses va a ser más parlanchina que yo. Bueno, si eso es posible. Brena rió y Alicia sonrió un poquito. En su expresión se leía que entendía lo que pasaba, que estaba allí. Claudia estaba excitada y alegre y seguía hablando del futuro, de tantos planes que tenía, ahora que la familia se había reunido de nuevo. Brena tenía que conocer al tío Aníbal, un loco bárbaro que vivía en Claromecó, en una estancia enorme que daba a la playa, y cuando Brena estuviera bien, irían allí y cabalgarían por el bosque. ¿Le gustaban los caballos? Y se bañarían en el mar,
y conocería a sus dos primos, que eran chiquitos y bastante revoltosos, pero seguro que los iba a querer muy pronto. Y los abuelos iban a estar tan felices de tenerlas con ellos y de ver de nuevo a Alicia, y ahora las Navidades iban a ser alegres de nuevo, porque tendrían razones para festejar, porque habían recuperado la familia. Claudia no paraba de hablar, y Brena veía el sol que entraba por la ventana y se sentía en paz, y pensaba que era justo, que le tocaba un poco de felicidad, que iba a darse la oportunidad, borrar el pasado y empezar una nueva vida, alegre y sin misterios. El horror estaba atrás y adelante solo el futuro. Alguien golpeó la puerta. Era la enfermera rubia. Brena tenía una visita y quería saber si hacerla pasar, porque se trataba de un hombre. Entonces Claudia y Alicia salieron discretamente de la pieza para dar paso a un muchacho alto, de cabellos castaños y ojos del color de la miel de abejas, pero más dulces. Traía entre las manos un bloc de dibujo y un juego de carbonillas. Sobre sus hombros un saco de corderoy gastado. En sus labios una sonrisa.